Autoscanner. Solo por Garage TV. Y ahora, para el final, con el historiador Gustavo Feder, nos metemos en el túnel del tiempo y viajamos hasta 1963, cuando la entonces ICA, Industrias Kaiser Argentina, lanzó el Renault 4, uno de los modelos que ayudó a movilizar a la clase media argentina. Mirá y escuchá lo que nos contó. Este año se cumplen 60 de ese lanzamiento de un modelo muy significativo para Renault, Renault luego ICA en ese momento, ¿no es cierto? Exactamente, fue el segundo Renault que fabrica ICA. Recordemos que el primero fue el Gordini, Fue el Dauphin Gordini. de esa serie de autos de primera motorización que anduvo muy bien y eso de algún modo habilitó la llegada de un segundo modelo de la marca del Romo, un poquito más grande, utilitario, que va a reforzar significativamente la presencia de la marca a lo largo de los años 60. ¿Cómo se metió este modelo en la historia argentina? ¿Por qué llega ese modelo y no otro? Bueno, porque era un modelo de reciente aparición en Europa, había sido lanzado en el año 61. El Dauphin y el Gordini satisfacían, digamos, el auto de primera motorización, pero para las familias que necesitaban algo un poquito más De mayor espacio, ¿no es cierto? mayor confort. Pensemos que el Renault 4 es una break que tiene 4 puertas laterales, más el portón trasero. Por lo tanto, para la familia era un vehículo mucho más espacioso, ¿no? Que te permitía... Mucho más amigable. Y más amigable también, ¿no? Tengamos en cuenta que fue un auto, el primero producido en Argentina con tracción delantera, lo cual generaba una plataforma plana con un espacio en el habitáculo realmente importante, y eso es lo que fue valorado inmediatamente, ¿no? Sobre todo por familias de clase media, ¿no? Claro, ahora también convengamos que ese modelo era muy sencillo, muy espartano, ¿no es cierto? Sobre todo los primeros ejemplares que venían con unas butacas muy elementales, muy de caño, muy de tela, ¿no? En Francia había sido concebido como reemplazo del histórico 4CV, un auto que estuvo presente en los años 40, 50 y hasta el 61. Y la idea de los diseñadores era hacer un vehículo utilitario que con una misma plataforma pudieras tener una gran variedad de versiones, ¿no? Y eso es un poco lo que le dio tanta longevidad al modelo, y cuando llegó acá tuvo tanta aceptación también. ¿Y cómo fue el desarrollo de las distintas versiones del Renault 4 en nuestro país? Porque duró muchos años. Claro, primero fue el 4L, tenía el motor del Gordini, el motor de 845 centímetros cúbicos. Después tuvo una evolución que fue el 4S al comenzar la década del 70, ya con un motor más grande, de más potencia, un motor 1020. Y el último, un poco el que cierra la serie, es el GTL, ¿no? Con un motor un poquito más grande, 1118 centímetros cúbicos, pero ya con un equipamiento un poco más... ¿Estamos hablando de qué años? ¿De qué año estamos hablando? Del 70 para el 4S y del 84 para el GTL, ya digamos en los últimos años del Renault 4 en nuestro país, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se discontinuó? Bueno, fue un auto que empezó Quedó superado por envejeciendo. Claro. Tal vez vos recuerdes que en el año 86 se lanza acá en Argentina el proyecto del auto económico y Claro. utiliza el Renault 12, que era muy popular, estaba muy consolidado, Para hacer ese proyecto político, claro, económico. El 2L muy básico, que en definitiva es el que termina, si bien son autos muy diferentes, pero termina reemplazando el público al cual iba destinado el... Se lo fagocitó, digamos, al 4, de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Cómo llega el fin del Renault 4 después de tantos años de vigencia? Bueno, es un auto que ya había empezado a envejecer con tantos años en nuestro mercado, y también por entonces se lanza el proyecto de auto económico, y Renault proyecta una versión muy espartana, muy simple del Renault 12 como para competir en ese segmento. Claro, entonces se lo comió, el Renault 12 se comió la propuesta económica del 4. Eran autos diferentes, pero el 12 fue lanzado para ese público y bueno, y de algún modo acelera su final. Fueron 23 años. ¿Cuántas unidades se produjeron? 23 años de la versión Break, después un poquito más se fabricó también la furgoneta. La Renauleta. La famosa Renauleta.
Más de 157.000 ejemplares, un poquito más de 157.000 ejemplares en ese periodo de tiempo. No nos olvidemos de dos publicidades que hicieron historia, que fue el Correcaminos y el Jean sobre ruedas. El Jean sobre ruedas, sí, publicidades muy conocidas, muy queridas, y el Jean sobre ruedas con una producción impresionante también de vehículos, así que creo que son las que más han marcado la historia de este auto comercialmente hablando, ¿no? Sí, pero además también un vehículo que convengamos que ayudó a motorizar a la clase media argentina, ¿no es cierto? Junto con el Fiat 600, Exacto. el 12B, el 13B, ¿no es cierto? Sí, con un poquito más de prestaciones y un poquito más también de espacio y pretensiones, ¿no? Ajá, ok. Bueno, Gustavo, muy amable, muchas gracias. Con el historiador Gustavo Feder recreamos lo que fue, valga el juego de palabras, la historia del Renault 4, que este año cumple 60 desde que inició su producción en la emblemática, histórica planta de Santa Isabel en Córdoba. Ya seguimos con más Autoescáner.